Buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy, miércoles marzo 20, estamos haciendo el programa número 6 y tenemos una invitada muy especial. Hace rato que no la teníamos en nuestras cámaras para explicarnos un poco lo que ocurre en las notarías, especialmente esa tramitación que muchos desconocemos. Tenemos invitado hoy a la doctora Nidia Celis de Arudo, que es la notaria primera de la ciudad de Ocaña. Muy buenas tardes, Nidia. Muy buenas tardes, doctor Iván. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, en principio, doctora Nidia, la gente pues a veces llega ya a preguntar y no sabe realmente qué tramitación hay que hacer en las notarías. Y en principio, como para que eduquemos un poco a nuestro pueblo, que queremos saber qué tramitación, en qué consiste la función de la notaría, qué trámites realmente se hacen allá de manera general. Bueno, de manera general, en las notarías se hacen las inscripciones a los registros civiles de nacimiento, registro civil de matrimonio, de defunción, escrituras públicas, referentes a hipotecas, matrimonios, divorcios, liquidaciones de la sociedad conyugal y en fin es un gran número de procedimientos. ¿Conciliaciones también? Conciliaciones también según la ley 640 del 2001. Bueno, mire, aclaremos un poco porque la gente confunde mucho el registro en la notaría con el registro en la oficina de registro digamos, para que la gente lo entienda, de la oficina donde se saca la cédula. Entonces siempre el registro tiene alguna, en el conocimiento de la gente, alguna competencia uno con el otro. ¿Qué es lo que realmente se hace como registro en la notaría? Los notarios recibimos las inscripciones a los registros civiles, por ejemplo, de nacimiento. Cuando nace la persona, se escribe ahí en la notaría primera, en las notarías de todo el país, perdón, y cuando hay registros de función, registro de matrimonio. Antiguamente estos registros solo se hacían, por ejemplo, donde ocurría, por ejemplo, el nacimiento, donde ocurría el nacimiento. Ahora ya se ha establecido por ley que usted donde quiera que esté puede hacer su inscripción indicando dónde nació, pero hacerla en cualquier notaría del país o inclusive también en las registradurías. Bueno, hay algo importante que usted dice y es que no importa la notaría, no importa donde haya sucedido el nacimiento, se puede inscribir en cualquier notaría. Pero hay lo siguiente, yo entiendo de que con unos días de nacido, es decir, casi recién nacido, le están tomando unas huellas en el hospital al bebé y entiendo que ese es su primer registro. Eso tiene validez en la notaría, eso después lo trae los médicos los traen a la notaría y dan fe para que quede registrado ese bebé. No, lo que pasa es que el manejo a nivel nacional de los registros lo tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil y ellos han optado por tener oficinas dentro de los hospitales, las clínicas, con el fin de facilitarle a las personas la inscripción del nacimiento para que todo el niño que nazca tenga derecho a su registro de nacimiento. Claro que tiene total vigencia. Bueno, mire, pero bueno, ya eso está muy bueno porque la gente pues está aclarando un poquito entre las dos funciones. Lo que hacen en el hospital tiene que ver con la registraduría del Estado Civil. Lo que se hace en notaría es diferente, pero ese que ya se hizo ante la registraduría, ¿hay necesidad de ir también a la notaría y hacerlo asentar allá en algún libro de la notaría? No, porque ese manejo ya lo va a tener directamente la registraduría. Son las inscripciones que se hacen en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es diferente a las que nosotros hacemos. Entonces, cada uno tiene su registro de nacimientos, de defunciones y de matrimonios. Bueno, viene especialmente en notaría, que es lo que en este momento queremos conocer. Y es, un niño nace, a veces son madres solteras, digámoslo así, que no, el padre no reconoce a esa criatura. ¿Cómo hace para ir a registrar allá? ¿La puede registrar solamente la mamá o realmente necesita que haya un padre? ¿Cómo hacen para hacer ese tipo de registro? Se registra directamente pues, con los apellidos de la madre y nosotros estamos en la obligación de elaborar una acta complementaria en la cual se le pregunta a la señora
los datos de la persona posible que es el padre, y esa acta complementaria se lleva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La intención es de conocer quién es el verdadero padre de ese niño. Ya, o sea que ya le toca mediante una investigación poder lograr que se determine quién es realmente el padre. Sí, y después de eso es que se puede ya registrar. Sí, primeramente se puede registrar con los apellidos de la mamá. No se puede colocar que es hijo de tal persona, sino hasta que no se certifique quién es. Bueno, y si por algún caso, antes de registrarse, pongamos el padre muere, ¿puede todavía ese niño poder, en alguna manera, que tenga ese reconocimiento del padre, ya estando muerto, digámoslo así? Pues hay que verificar porque los niños que, según la ley se establece que cuando ya vienen en el vientre y todos, y la pareja está casada, pues es hijo que es nacido dentro del matrimonio y se puede registrar. Pero si es de parejas que apenas conviven y que no tienen una relación reconocida por la ley, entonces debe hacerse un procedimiento ante el juzgado de familia. Sí, porque pues he oído el comentario de que para eso están las pruebas de ADN, que una persona puede estar ya fallecida, pero con las pruebas de ADN de pronto se puede dar la responsabilidad de la paternidad. Claro, sí, pero es un proceso. Eso lo hacen mucho, sobre todo cuando hay grandes capitales a repartir, cuando hay una herencia muy grande. Sí, claro. Entonces se hacen todo ese tipo de gastos para demostrar de que sí es hijo de X o Y de algún famoso. Claro, sí, pero entonces tiene que hacerse el debido proceso. Bueno, mire, hay otra, aparte de la escrituración, también hay otra función que cumple la notaría, que es la conciliación. Se da mucha conciliación, sí acude la gente a hacer conciliación en notaría. Sí, sí se hace bastante, porque es un requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria. Pero yo un poco que he conocido de la conciliación, o sea, la gente aquí en Ocaña no es muy dada a conciliar. O sea, de todas las conciliaciones que se han hecho, diga usted, se han hecho 2, 3 que se ha conciliado realmente, porque todos solamente es realizar el trámite del requisito de procedibilidad para que se acuda a la justicia ordinaria para el debido proceso. Sí, entiendo que cualquier proceso que se lleve ante la justicia debe tener ese trámite primero, de que haya habido la conciliación, pero ya lo están tomando como un simple trámite y no ver qué es realmente beneficioso. Sí, que el espíritu se pueda cortar ese proceso, no alargarlo tanto. Claro, porque el espíritu de la ley, al darle facultades a los notarios, pues de congestionar la justicia ordinaria y tratar de que las personas realmente pues terminen las desavenencias en una notaría. Bueno, mire, hay algunos trámites nuevos que ha tenido la notaría, que le han delegado a las notarías, empezando por la ley antitrámites, que le quitó una serie de cosas y le dio otras facultades, casi que le han quitado algunas, pongamos las sucesiones que se pueden hacer en notaría. Hay varios actos que se pueden hacer en notaría que antes era indiscutiblemente había que buscar un abogado, había que darle un poder y tenía que ser en los juzgados. ¿Qué de esos trámites se están haciendo en este momento en la notaría? ¿Qué trámite nuevo, digámoslo así? Nuevo sí. Quiere decir de 5 años para acá, no quiere decir que sea ahorita. Sí, la ley antitrámites también dio competencia a los notarios para realizar la autorización de la venta de bienes menores, que es una muy importante autorización. Sí, claro. Y ahora con la ley 1564 del 2012, que es cuando entra en vigencia el nuevo Código Procesal, le da a los notarios la facultad de conocer de la ley de la insolvencia de las personas naturales no comerciantes. Eso es muy importante. Mire, cuando se estaba discutiendo la ley en el Congreso, decía que eso era una forma de que ya la gente realmente no pagara, porque se puede declarar insolvente y se le está dando la facilidad de que esa insolvencia la pueda hacer en una notaría. Pero al mismo tiempo era como una justicia en la medida en que empresas que estaban en las super sociedades podían acudir a estos beneficios. Sin embargo, una persona natural podía perder la casa, podía perder el campo cuando estaba un poco insolvente y no tenía una alternativa. Entiendo de que esta ley fue a darle pues esa justicia
a la persona natural en que puede acudir también. Creo que no debe ser muy fácil. ¿Podemos hablar un poco sobre eso? Sí, la política de la ley no es no crear el no pago de las obligaciones, es al contrario de tratar de que las personas lleguen a un acuerdo con sus acreedores y les puedan decir, yo les voy a pagar, pero de esta manera. Entonces debe presentarse la solicitud ante el notario, debe presentar los inventarios y avalúos debidamente firmados por un contador, hacer una relación de sus deudas, una relación de los acreedores, y esto debe tener, el requisito es 2 o más obligaciones que tenga pendiente con más de 90 días en mora, y se hace el trámite. Es como una especie de conciliación con estos acreedores para que el deudor le diga, yo sí les voy a pagar, pero les voy a pagar como yo pueda, de esta manera. Entonces, ya cuando se llega al acuerdo, se avala por parte del notario y entra en vigencia ese acuerdo entre el deudor y los acreedores. Doctora Nidia, ¿no se da la circunstancia de que hagan simulación? Es decir, ¿hasta qué punto ustedes como notarios, que al final van a ser jueces, pueden avalar o no una simulación que alguna persona esté haciendo para no pagar, para evadir o para que le condonen los intereses o para ese tipo de cosas? Sí, eso es muy delicado, eso lo establece la misma ley, que cuando las personas simulan unos 60 días, o sea, traspasan sus bienes, se castiga con que nunca puede presentarse a acogerse a la ley. Muy peligroso hacer esto. Es lo mismo que no se pueden incluir tampoco... Pero eso no se asemeja a una estafa, ¿no tendrá alguna sanción diferente o es solamente sí, claro, que no se pueda acoger? Puede incluir en un delito penal. Podemos estar incursos en delitos penales. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, doctora, con relación a las sucesiones que también tienen ustedes en notaría, hay mucho desconocimiento qué derechos tienen las personas, y es decir, especialmente porque hay matrimonios que se separan pero no se separan legalmente, y después cada uno hace su vida aparte por pareja y siguen sin pensar qué puede pasar más adelante con los bienes, con ese patrimonio que se sigue haciendo. Según entiendo, mientras no se haya desvinculado, no se haya hecho la división de los bienes y no se hayan separado legalmente, ese vínculo, esa sociedad conyugal sigue vigente. Sí, para que digamos así, termine la sociedad conyugal, hay que disolverla y liquidarle por medio de una escritura pública, o se puede, si hay controversia, ante un juez. Si no, si usted se divorcia y no liquida sus bienes, continúa con la sociedad conyugal vigente. Es lo mismo que cuando usted ya liquida y disuelve su sociedad conyugal, ya ahí y sigue casado, ya ahí esa sociedad conyugal muere. No existe sociedad conyugal, porque ya se liquidó y se disolvió. Así continúe casado con esa misma persona. Ya. Y entonces, pongamos el fruto, cuando la sociedad conyugal no se ha disuelto, el fruto es los hijos, esos digamos son, como se dice, extramatrimoniales, en el momento de una sucesión o un fallecimiento, ¿quedan desamparados o quedan amparados por la parte que le corresponde a uno de los dos, de los cónyuges? No, los hijos siempre tienen su derecho por ser hijos dentro de una sucesión. Sí, pero yo me refiero es que si están casados, bueno, se divide y le toca la mitad a la esposa y la mitad al esposo. Y esa mitad del esposo es la que le corresponde a los hijos. A los hijos, exacto. Pero si hay otros hijos extramatrimoniales, le va a corresponder a esos hijos y a los hijos extramatrimoniales que no van a quedar de ninguna manera por fuera. Exacto, de ninguna manera, porque todos los hijos son iguales ante la ley. Bueno, y hay otro tema que lo estamos dejando de último, que es el que mayor se presenta, y es los problemas de escrituración. Resulta de que aquí se acostumbra mucho a tener la famosa cartaventa, y la gente la están engañando, compra con cartaventa
van a una notaría, la hacen autenticar y con eso creen que ya ahora sí son dueños. Fuimos a una notaría, ya le di la plata. Sería importante que nos aclararan un poco sobre eso y qué medidas realmente está tomando las notarías para que eso no suceda, que la gente realmente sepa de que eso no le está dando ninguna titularidad. Sí, el notariado colombiano pues se dio cuenta que se estaban cometiendo muchos ilícitos a través de esas promesas de venta, porque como su nombre lo dice, es una voy a prometer que le voy a vender. Y con base en eso se dicta una resolución administrativa en que nos obliga a los notarios, una vez vamos a hacer la autenticación de la promesa de venta, de colocarles un sello en que se le advierte a la persona que eso que está haciendo es una promesa de venta y que no constituye título traslaticio de dominio y que no es registrable. Es como lo acabo de decir, que le va a prometer que la va a vender luego siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Hay que tener también en cuenta que la promesa de venta reúne unos requisitos que no se pueden obviar, porque de lo contrario puede ser declarada nula también. En esa parte es muy importante y aquí nos ha sucedido mucho. La gente que viene de pronto a hacer uso de fiador en la inmobiliaria o simplemente en una venta y trae unas cartaventas hechas de pronto por escribientes que no tienen, pues no son profesionales y por lo cual no tienen en cuenta todos los detalles que debe tener una promesa de compraventa para que sea legal. Entonces, aparte de eso, la gente cree que con solo hecho de ir a la notaría, y ahí es algo importante para ustedes, que el campesino que compró dijo, no, yo fui a la notaría y vi el papel que está autenticado porque se autentica es la firma. Y ya con eso cree que la propiedad la tiene. Realmente, pues lo que yo entiendo es que le están dando una posesión simplemente, que de la propiedad tiene que trabajarla, así le den la escritura o si no a través de una prescripción. Sí, lo que pasa es que esa promesa de venta lo hacen generalmente es porque la persona no tiene el resto de dinero, porque no le ha podido entregar la posesión de la casa, por ejemplo. Entonces, para cumplir unos plazos, entonces se debe dejar muy claro dentro de la promesa de venta qué día se va a hacer la escritura pública, qué día y en cuál notaría, el valor el precio, la identificación clara del inmueble. Todos esos requisitos para que no vayan a estar incursos en una nulidad de la promesa de venta. Bueno, doctora, yo quiero retomar otro poquito lo de la insolvencia. En este momento que usted anuncia que está ya la ley 1564 del 2012, que ya está vigente, ya se puede la gente acudir a una notaría aquí en Ocaña a poder hacer el trámite de insolvencia. Sí, claro, ya está reglamentado y todo, inclusive las tarifas notariales también ya salió la instrucción administrativa. Se nos señala cuáles son los requisitos que debe presentar la persona, como le dije, la relación de todas las deudas y tener muy en claro que tienen que ser más de 2 obligaciones que tengan en más de mora de 90 días o que tengan procesos jurídicos pendientes. Bueno, pero usted me hablaba de un contador que tenía que estar certificado por un contador. ¿Necesita el acompañamiento? ¿Tiene que darle poder a un abogado? ¿Necesita abogado para ir a la notaría? ¿O simplemente con la fe que le va a dar el contador de su estado económico es suficiente? Sí, el contador lo que hace es una relación de los inventarios y los avalúos de los pasivos y activos de la persona. Y no necesita abogado. La ley dice que la persona puede presentarla a ella o presentarla por medio de abogado. Bueno, la presentación se hace por escritos, me dice. Sí, debe ser por escrito. Se hace la presentación, se adquieren se allegan los requisitos que dicen, los certificados seguramente de las deudas y también los acreedores también tendrán que certificar. Es un proceso que demora ¿cuánto tiempo? Yo creo que debe estar durando alrededor de un mes más o menos. Todo también concuerdan con que la conciliación que se puede hacer con los acreedores, ¿no? Como avance rápido esa conciliación. Cuando se está haciendo un proceso de ese tipo, incluye
alguna forma de publicidad, de publicación en los diarios, como para que la gente sepa que tal persona se está acogiendo, o eso es totalmente privado, es solamente con las personas que... Sí, solamente con las personas, así lo establece la ley. No se habla de publicaciones ni nada, la ley no lo establece. O sea, quien se debe enterar son los acreedores y lo debe hacer la misma persona. La misma persona. Esos bienes, una vez intervenidos, o esa pequeña empresa, mini empresa, una vez se acogen, porque yo entiendo que la superintendencia nombra siempre a una persona que es la que va a ser responsable del manejo de pronto administrativo de esos bienes y de esos recursos. En este caso, ante notario, ¿quién queda vigilante del proceso? ¿O quién es como el gerente de ese proceso y que garantice que sí se le dé cumplimiento? Pues la ley establece que de una vez se presenta la solicitud, el notario debe escoger dentro de una lista de conciliadores, que debe haber un conciliador. Esa es la persona que se va a encargar de adelantar el procedimiento, y el notario es el que va a estar pendiente de que se den todos los trámites y que se cumplan todos los requisitos de ley. Bueno, pero ¿esos conciliadores son los conciliadores que hay de ley, o son conciliadores que son personas que se van a inscribir y las van a nombrar en la notaría, y usted va a tener allá, aquí tengo inscrito 5 o 6 personas conciliadoras, o no, son sí. los que la ley... La ley es que hay conciliadores que son debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia. De esas personas es que nosotros debemos elaborar una lista y escoger una persona de ahí. Esa persona debe obligatoriamente aceptar el cargo de conciliador en este proceso. ¿Y ese conciliador tiene algunos honorarios? Claro que sí. Eso ya está establecido mediante una circular de la Superintendencia de Notariado y Registro. O sea que el hecho de acogerse a la ley también debe tener en cuenta la persona que lo va a hacer, de que eso tiene unos costos. Claro. Va a tener unos beneficios en la medida en que le va a aliviar un poco la deuda, se la puede suspender los intereses por algún tiempo mientras se recupera, pero que eso le va a generar también unos gastos, claro, en el proceso. Debe cumplir esos gastos antes de empezar la conciliación con los acreedores, porque si no hay que inadmitir esa solicitud. Y hay que dejar muy en claro, ¿sí?, que este acuerdo a que se llegue, el deudor debe cumplirlo, porque si el deudor no lo cumple, entonces la ley lo sanciona de no permitirle que vuelva a acogerse a la ley de insolvencia. Pero me parece como una sanción muy corta, si simplemente es esa. Debe tener las demás de ley. Claro, las demás de ley. Porque por su mismo incumplimiento. Sí, señor. ¿No? Vea, doctora, yo sé que no ha habido ningún caso todavía de persona en Ocaña que se esté cogiendo a la ley. Estamos apenas estrenando la ley, todavía no se ha presentado. Muchas consultas. Hay consultas, pero nadie se ha ido todavía. Solamente especialmente los contadores son los que deben aprender mucho cómo aplicar la ley para que puedan utilizar esto en las notarías. Claro, sí. Sí, solamente hay un abogado que dice que ya tiene todo organizado, que se ha asesorado mucho y que en el transcurso de esta semana ya presenta la solicitud ante la notaría. Ah, bueno. Bueno, amables televidentes, hemos aprendido mucho, sobre todo la doctora nos ha dado un conocimiento sobre la ley 1564, que tiene que ver con la insolvencia de personas, aquellas personas que por algún motivo han tenido problemas para pagar las deudas y que en este momento tienen un alivio y que se puede lograr a través de la notaría. Muchas gracias, doctora, por la visita. En una próxima oportunidad quisiéramos que habláramos un poquito más sobre la ley, pero cuando ya haya habido procesos que se hayan adelantado y que le podamos enseñar a la gente. Muy amable, doctora. No, doctora, a usted, mucho gusto. Bueno, dentro de 8 días con otro tema de mucho interés. Muchas gracias.
todos. Bienvenidos una vez más, amigos del campo, este hermoso programa que nos permite disfrutar